Mi esposa eligió una fiesta por encima de nuestra hija. Y con esa decisión, destruyó lo que quedaba de nuestra familia. A veces, los momentos que marcan nuestras vidas no llegan con advertencia, ni con dramatismo. A veces, simplemente se deslizan en el calendario como un evento más, hasta que lo pierdes todo. Tengo 35 años, y durante 8 de ellos compartí mi vida con Irene. Juntos criamos a nuestra hija Carla, una pequeña luz de 6 años, cuya ternura y entusiasmo por la vida bastaban para suavizar cualquier día duro. Recientemente terminó kindergarten y su primera graduación estaba por celebrarse. Para ella era más que una ceremonia, era su primer gran paso, su victoria. Y para mí, también. Pero no para Irene. Verás, hay algo que debes saber sobre Irene y su hermana menor, Manuela. Su vínculo no era simplemente fuerte, era sofocante, casi visceral. Dos mitades de una misma herida que nunca cerró. Manuela tenía solo 12 años cuando sus padres se separaron. Su madre, agotada por la vida, trabajaba en 2 empleos, su padre, ausente, huyó a la otra costa como si el dolor de sus hijas no fuera asunto suyo. Así que Irene, apenas una adolescente, se convirtió en la figura que sostuvo a Manuela, su consejera, su consuelo, su madre no oficial. Ese lazo se forjó en la necesidad y nunca se rompió. Cuando me casé con Irene, bromeaba diciendo que también me estaba casando con su hermana. Pero la broma perdió su gracia con el tiempo. Manuela no solo llamaba para conversar, llamaba para todo. Crisis laborales, cenas arruinadas, lágrimas a medianoche. Y Irene siempre respondía. Siempre. No importaba si nuestra hija tenía fiebre o si habíamos planeado una noche juntos, si Manuela necesitaba algo, lo tenía. Yo trataba de entenderlo. Sabía que ese amor era real. Pero con los años, comencé a sentir que vivía en la sombra de una relación que nunca fue mía. El punto de quiebre comenzó hace unos meses, cuando la escuela de Carla anunció su ceremonia de graduación, 15 de junio, al mediodía. Irene y yo lo marcamos en nuestros calendarios. Hablamos de flores, de su vestido blanco con mariposas bordadas, de las fotos que tomaríamos juntos al final, de lo orgullosos que estaríamos. Carla lo esperaba con el corazón en las manos, como si fuera su propio cuento de hadas. Entonces, Manuela anunció que estaba embarazada. Después de más de un año intentándolo, por fin lo había logrado. Y Irene, bueno, se transformó. Era como si hubiese olvidado por completo que también tenía una hija. Cada día hablaba con Manuela, compraba ropa de bebé, planeaba visitas, imaginaba nombres. Yo también estaba feliz por Manuela, como no estarlo, pero algo en la intensidad de Irene me puso en alerta. No era alegría, era obsesión. 3 semanas antes del gran día de Carla, Manuela decidió hacer una revelación de género. Y, por supuesto, Irene se ofreció a organizarla. No un pequeño encuentro familiar, no una fiesta fastuosa, con decoraciones, catering y fotógrafo incluido. Como si el mundo entero girara en torno a una ecografía. Hola, amigos oyentes. No les quitaré mucho tiempo, solo un momento. Necesito mucho el apoyo de cada uno de ustedes. Por favor den me gusta y escriban un comentario con lo que piensan de esta historia y cómo actuarían si estuvieran en el lugar del protagonista. Si lo desean, también pueden compartir la historia con un amigo y les pido que se suscriban al canal. Gracias por escuchar. Luego, llegó la bomba. Irene entró a casa tras un almuerzo con Manuela, sonriendo con nerviosismo. Me dijo que ya habían reservado la fiesta, 15 de junio. A la 1 de la tarde. Un silencio se apoderó de mí. El corazón me retumbaba en los oídos. Ese es el día de la graduación de Carla, le dije con frialdad. Ella parpadeó, como si lo hubiera olvidado por completo. Luego fingió optimismo. Podemos hacer que funcione. Están a distintas horas. Pero yo ya sabía. Lo vi en su mirada. Había tomado una decisión, y no nos incluía a Carla ni a mí. Le expliqué que ese día no era negociable. No podíamos simplemente pasar un rato. Nuestra hija merecía más que una presencia apurada y unas fotos a la carrera. Había practicado cómo cruzaría el escenario, había elegido su vestido con ilusión, preguntaba cada noche cuántos días faltaban. No iba a traicionar eso. Estás exagerando, dijo ella, cruzándose de brazos.
Carla ni siquiera lo notará si nos vamos un poco antes. Y ahí se rompió algo dentro de mí. Algo profundo. Algo que no podía ignorar. Le pregunté si realmente esperaba que le dijéramos a nuestra hija que la fiesta de su tía, una revelación de género, por amor a Dios, era más importante que su primer logro en la vida. Ella no respondió de inmediato. Solo desvió la mirada, avergonzada, o tal vez irritada. Es el primer bebé de Manuela. Esto significa mucho para ella. Carla tendrá otras graduaciones. Sí, Carla tendría otras. Pero no esta. Y no tendría una madre que eligiera quedarse para celebrarla. Las discusiones se volvieron una rutina amarga en casa. Día tras día, Irene y yo nos lanzábamos argumentos como si fueran piedras. Yo hablaba desde el amor por nuestra hija, ella, desde una lógica que ya no podía comprender. Insistía en que estaba exagerando, que la ceremonia de graduación de Carla era solo un símbolo, algo que podíamos celebrar en otro momento. Llévala por un helado al día siguiente, me dijo una noche, como si eso pudiera reemplazar verla caminar por el escenario con su vestidito blanco y sus zapatos nuevos, con esa mezcla de orgullo y timidez que solo los niños conocen. Cuando le sugerí, con la última esperanza que me quedaba, que Manuela podía mover su evento, me miró como si hubiera propuesto incendiar la casa. Ya se mandaron las invitaciones, respondió. Ya está todo reservado. Entonces le hice la pregunta que venía atormentándome desde el primer momento. ¿Qué es más importante para ti, Irene? ¿La graduación de tu hija o la fiesta de tu hermana? Su silencio fue un cuchillo lento. Tardó un largo, eterno minuto antes de susurrar que no podía elegir entre su hija y su hermana. Pero ya lo había hecho. No con palabras. Con actos. Cada mensaje que le mandaba a Manuela, cada hora que dedicaba a Pinterest, cada llamada a su madre para confirmar vuelos, todo indicaba a quién había elegido. Nunca habló de la graduación con nadie. Nunca mencionó a Carla. Y una semana antes del gran día, Irene lo dejó claro. Voy a la fiesta. Puedes encargarte tú de la graduación de Carla. Así ambas tendrán lo que necesitan. Lo dijo como si fuera la solución perfecta. Como si dividirse fuera justicia. ¿Y qué le diré a nuestra hija cuando pregunte por ti? Le pregunté, conteniendo la rabia y la tristeza que me carcomían el pecho. Carla es muy pequeña. No lo entenderá. Podemos mentirle si hace falta. Y más adelante, le compensaré con un día solo de madre e hija. Mentirle. A nuestra hija. Para tapar el hecho de que su madre no la consideró prioridad. La graduación llegó. Llevé a Carla yo solo, con el corazón apretado y una sonrisa forzada, intentando llenar con palabras vacías un silencio que me pesaba en el alma. Ella no dejaba de preguntar. ¿Dónde está mamá? Mentí. Le dije que Irene tenía que ayudar a su tía con algo importante. Pero su carita no mentía, no quedó conforme. Había tristeza en su mirada, pero más que eso, había una duda que me rompía. ¿No soy yo lo suficientemente importante para mamá? Durante la ceremonia, Carla escaneaba al público con los ojos. Buscaba a su madre, una y otra vez. Cuando llamaron su nombre, cruzó el escenario y saludó, al vacío. El lugar donde Irene debería haber estado. Después, mientras otros padres me preguntaban por ella, me limité a murmurar que estaba enferma. Fue incómodo. Fue humillante. Fue cruel. Carla no dijo mucho camino a casa. Su voz se quedó en la ceremonia, como si hubiera dejado también su ilusión en ese escenario. Apenas llegamos, subió a su habitación en silencio. Irene llegó a las 6 de la tarde. Radiante. Eufórica. Sonriendo como si nada hubiera pasado. Me mostró fotos. Me describió la decoración con detalles. Me habló de la cara de Manuela al enterarse de que tendría un niño. Yo no respondí. No podía. Me preguntó cómo había salido la graduación, pero no esperó respuesta antes de seguir hablando del evento. Cuando Carla bajó a cenar, Irene la abrazó, y con un tono alegre, dijo que sentía haberse perdido la ceremonia. Le entregó una bolsa de dulces con una nota, gran prima. Carla tomó la bolsa. No dijo nada. No sonrió. Durante toda la cena, Irene hablaba del bebé. Mostraba fotos. Decía con entusiasmo que Carla tendría un primo con quien jugar.
Pero Carla solo escuchaba. No preguntaba. No reía. No respondía. Cuando Irene quiso saber cuál fue su parte favorita de la graduación, Carla encogió los hombros y susurró. No me acuerdo. Después de acostarla, enfrenté a Irene. Le dije, con el corazón hecho cenizas, lo profundamente decepcionado que estaba. Me miró con fastidio. Se defendió. Dijo que ya había explicado su razonamiento, como si hubiera lógica alguna que justificara esa ausencia. Carla te tenía a ti, me dijo. Manuela me necesitaba más. Le conté lo que Carla me había preguntado. ¿Cómo la buscó? Como su corazón se partió en silencio. Carla lo entenderá cuando crezca, contestó. Como si crecer justificara el dolor. ¿De verdad no te das cuenta? Le dije. Le mostraste claramente a tu hija quién es más importante para ti. Me acusó de ser manipulador. De hacerla sentir culpable. Dijo que siempre la hacía elegir entre su hermana y su familia, como si Manuela no fuera también familia. Y así quedó todo. Ella convencida de que no hizo nada malo. Yo, incapaz de olvidar la cara de nuestra hija, saludando al vacío. Carla no ha vuelto a mencionar su graduación. Y ese silencio me grita más fuerte que cualquier palabra. Al día siguiente de todo esto, recibí una llamada inesperada. Era Laura, la madre de Irene. Tenía 58 años y había volado para asistir a la fiesta de revelación de género. Iba a quedarse unos días más para compartir con sus hijas. Laura me preguntó si podía llevar a Carla a almorzar y al cine. Solo ellas dos. Acepté. Me pareció bonito que quisiera tener ese momento especial con su nieta. Cuando regresaron, Laura me pidió hablar en privado. Parecía incómoda. Jugaba nerviosamente con la correa de su bolso, como si buscara en sus dedos las palabras adecuadas. Finalmente, habló. Durante el almuerzo, Carla me dijo algo, su voz se quebró un poco. Me dijo que su mamá no vino a la graduación porque la fiesta de la tía Manuela era más importante. Me quedé helado. Laura continuó, con una mezcla de tristeza y confusión. Pero Irene me había dicho que la graduación era en otro día. Me mintió, ¿verdad? Asentí. No hacía falta decir más. En ese momento, entendí que ya no se trataba solo de una fiesta. Se trataba de una hija que empezó a aprender, demasiado pronto, que se siente ser segundo lugar en el corazón de alguien. Fue entonces cuando lo supe, Irene le había mentido también a su madre. Cuando Laura volvió de su día con Carla, me pidió hablar a solas. Su rostro, tan sereno horas antes, estaba ahora marcado por la incomodidad. Evitaba mi mirada. Sus dedos jugaban con la correa de su bolso como si intentaran encontrar en la textura una forma de escapar de la conversación. Carla me habló de la graduación, dijo finalmente. Me dijo que su mamá no fue, porque la fiesta de Manuela era más importante. Su voz se quebró. La mía también, cuando le expliqué la verdad, ambos eventos fueron el mismo día. Y Irene eligió ir a la fiesta. Laura se quedó inmóvil. La expresión de su rostro cambió con lentitud, como si cada palabra que le decía pesara sobre ella como una piedra. Incredulidad. Dolor. Desilusión. Si hubiera sabido que coincidían, jamás habría alentado eso. Nunca. Se disculpó varias veces. Dijo que se sentía cómplice sin saberlo. Que Irene le había pintado un escenario falso, uno en el que no había conflicto, solo entusiasmo por el embarazo de su hermana. Y mientras hablaba, comprendí con claridad devastadora que Irene no solo había elegido mal. Lo sabía. Por eso había mentido. No quería que su madre supiera que había antepuesto a Manuela sobre Carla. Porque si lo sabía, si veía el cuadro completo, sin maquillaje ni justificaciones, se pondría del lado de nuestra hija. Irene no se había equivocado por ignorancia o impulso. Lo hizo consciente de que estaba cruzando una línea. Y la cruzó igual. Cuando volvió esa noche, la enfrenté. Le mentiste a tu madre sobre la fecha de la graduación. Ella parpadeó. Lo negó al principio, torpemente. Luego se escudó tras una excusa tibia. No quería preocuparla con detalles innecesarios. Detalles innecesarios. Repetí, sin poder creerlo.
¿Cómo puede ser innecesario el hecho de que la fiesta y la graduación eran el mismo día? Solo habría creado más drama. Gritó finalmente, acorralada. Quería evitar que todos se sintieran mal. Pero ese conflicto era todo el problema, Irene. Y lo escondiste. Entonces le pregunté si había mentido también a Manuela. Bajó la mirada. Lo admitió, le dijo que la graduación era por la noche. Se le habían ido sumando las mentiras como una red de hilos que ahora la asfixiaba. Y no por descuido. Por cálculo. Si estabas tan segura de tu decisión, le pregunté, ¿por qué mentiste? ¿Por qué necesitabas ocultarla? Su voz se alzó, molesta. Estás distorsionando mis palabras. Me estás haciendo sonar manipuladora. No hizo falta que yo lo hiciera. Ella sola lo había demostrado. A la mañana siguiente, Laura regresó a casa con una pequeña bolsa envuelta en papel brillante y una tarjeta firmada con amor. Quería felicitar a Carla por su graduación. Hablaba fuerte, con entusiasmo forzado, como si esperara que el volumen pudiera borrar la ausencia de su hija en la ceremonia. Carla sonreía, pero era una sonrisa automática. Agradecida, sí. Pero también distinta. Cauta. Cuando Carla se fue al jardín a jugar, Laura se sentó con nosotros. Necesito entender qué ocurrió realmente, dijo, mirando a Irene con una mezcla de preocupación y firmeza. ¿Por qué me mentiste? Irene comenzó con el guión de siempre, que Manuela había pasado por tanto, que su embarazo era frágil, que la revelación era importante para su salud emocional. Laura la dejó hablar. Luego, con una voz tranquila pero implacable, respondió. Comprendo lo valioso que es este embarazo, pero nada justifica haber faltado a la graduación de tu hija. Carla también es mi nieta. Y merecía tener a su familia celebrándola. A toda. Irene intentó defenderse. Dijo que no podía partirse en dos. No es cuestión de estar en dos sitios, la interrumpió Laura. Es cuestión de elegir el lugar correcto. Entonces añadió, con una sinceridad que heló el aire. Estoy decepcionada, Irene. Y más aún porque no fuiste honesta conmigo. Me pusiste en una posición que no merecía. Irene rompió en llanto. Pero no de arrepentimiento. Lloraba porque, por primera vez, alguien más no la estaba justificando. Todos se están poniendo en mi contra, sollozó. Solo intentaba hacer lo correcto para todos. Laura se levantó poco después, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. La casa se quedó en un silencio cargado de tensión. Irene se encerró en el dormitorio. El resto del día, su queja fue constante, que nadie entendía lo difícil que había sido para ella. Que la estábamos juzgando. Que solo había querido apoyar a su hermana. Y cuando pensábamos que el conflicto ya había alcanzado su punto más alto, llegó la llamada de Manuela. Laura, en su decepción, había decidido decirle la verdad. La reacción de Manuela fue inesperada. «¿Me mentiste?», dijo por teléfono. La graduación fue al mediodía. No por la noche. Estaba dolida. Le dijo a Irene que, de haber sabido la verdad, habría cambiado la fecha sin pensarlo. Que no quería ser la causa de una fractura familiar. Que Carla debió ser la prioridad. Incluso ofreció organizar otra celebración para compensar la ausencia. Pero Irene lo rechazó de inmediato. Eso sería ridículo, dijo, molesta. Esa llamada la desestabilizó por completo. Empezó a arremeter contra todos, contra su madre, por interferir en su matrimonio, contra Manuela, por no valorar su apoyo, y, por supuesto, contra mí, por haber causado todo esto. Si no hubieras hecho tanto escándalo, nada de esto habría pasado, dijo. Ahora todos me ven como una mala madre. La escuché, en silencio, hasta que ya no pude más. Yo no dije nada que ellos no merecieran saber. La verdad salió de la boca de Carla, sin intención alguna. Y ahora quieres que le enseñe a mi hija a mentir por ti. Eso, Irene, es lo que realmente está mal. Lo más perturbador de todo esto no fue la mentira. Ni siquiera su ausencia. Fue su insistencia en defender lo indefendible, incluso cuando su propia madre y su hermana le dijeron que había cometido un error. Que su hija se sintió abandonada. Pero para Irene, todos estábamos equivocados. Todos contra ella. Todos injustos.
Y mientras tanto, Carla no ha vuelto a hablar de su graduación. Se ha vuelto más callada con su madre. Ya no le pide cuentos por las noches. Ya no corre a sus brazos al llegar del colegio. Parece que algo dentro de ella también decidió guardar silencio. Tal vez no comprende exactamente lo que pasó. Pero lo que sí entiende es que su mamá eligió no estar. No sé qué camino tomar a partir de ahora. Irene parece convencida de que el tiempo, por sí solo, arreglará las cosas. Como si el silencio fuera una cura mágica. Cree que si todos dejamos de hablar del tema, eventualmente se olvidará. Pero yo no puedo. No después de ver la mirada de Carla buscando entre la multitud, esperanzada, ansiosa, hasta que la esperanza se le desdibujó en los ojos. No puedo simplemente hacer como si eso no hubiera pasado. Pasaron 2 semanas desde aquella conversación con su madre, y el comportamiento de Irene tomó un giro que no esperaba. Empezó a contar una historia diferente, como si quisiera reescribir lo sucedido. Decía que había intentado asistir a ambos eventos, la graduación de nuestra hija y la fiesta de revelación de género, pero que la ceremonia se había alargado y por eso no alcanzó a llegar a tiempo a la fiesta. Según esa versión, Carla fue su prioridad, y Manuela entendió. Me enteré de esta nueva realidad cuando uno de nuestros vecinos se me acercó casualmente. Me preguntó si Irene estaba decepcionada por haberse perdido la fiesta de su hermana. Me quedé atónito. ¿Qué fiesta?, pregunté, confundido. La de la revelación de género. Mi esposa habló con Irene y le contó que fue la graduación de Carla y por eso no pudo quedarse para el evento. No supe qué responder. Esa noche, le pregunté directamente. ¿Les estás diciendo a todos que estuviste en la graduación? No dije eso exactamente, respondió con indiferencia. Solo simplifiqué las cosas. Estoy cansada de ser juzgada por una sola decisión. Esta versión evita problemas. Le pregunté si se daba cuenta de que estaba engañando a la gente, manipulando la narrativa para quedar bien. Estás exagerando, me dijo. Solo estoy tratando de salir de una situación incómoda. Nadie necesita todos los detalles. Fue ahí cuando todo cambió para mí. No era solo que hubiese fallado como madre en un momento importante. Era que seguía fallando al negarse a enfrentar lo que hizo. Que prefería vivir en una historia falsa, más conveniente. Decidí entonces que era momento de hablar con Carla, con honestidad. Una tarde, la senté a mi lado y le pregunté qué recordaba de su graduación. Me dijo que le había gustado recibir su certificado, pero que le dio tristeza que mamá no estuviera ahí para verla. Mamá estaba enferma. Me preguntó, con esos ojos grandes que te atraviesan el alma. Respiré hondo. No, cariño. Mamá no estaba enferma. Ese día fue a la fiesta de la tía Manuela en lugar de venir a la graduación. No fue tu culpa. Fue una mala decisión de adultos. Carla bajó la mirada y murmuró. Entonces, a mamá no le importó mi graduación. Le dije que sí importaba. Que su graduación era importante, que yo estaba muy orgulloso de ella. Pero también le expliqué, con la mayor ternura posible, que a veces los adultos se equivocan. Y si la tía Manuela necesita algo en mi cumpleaños, mamá también va a faltar. Le prometí que no. Aunque en mi interior, sabía que esa promesa tenía grietas. Cuando Irene supo que había hablado con Carla, estalló de furia. ¿Cómo pudiste decirle eso? La estás volviendo contra mí. Intenté explicarle que nuestra hija ya intuía que algo no estaba bien. Que no merecía seguir confundida. Es una niña. Gritó. No puede entender algo tan complejo. Le respondí que la verdad no necesita complejidad, solo cuidado. Que Carla tenía derecho a entender lo que sintió, y que seguir mintiéndole solo profundizaba la herida. Ella me acusó de manipular la situación para castigarla, de usar a nuestra hija como herramienta emocional. Dijo que todo esto tenía que ver con mis celos hacia su relación con Manuela. Y en ese momento comprendí algo, Irene se veía a sí misma como víctima de todos, incluso después de haber mentido, abandonado y ocultado la verdad a quienes más la querían. Días después, una amiga cercana a Irene la llamó. Confundida, dijo que había escuchado diferentes versiones sobre la graduación de Carla. Lo que Manuela le había contado no coincidía con lo que Irene había dicho. Si hubiera sabido que la graduación y la fiesta eran el mismo día, dijo la amiga,
me habría ofrecido acompañar a Carla. Alguien debía estar ahí por ella. Y eso fue un golpe duro. Me hizo ver que las mentiras de Irene no solo habían ocultado su error, sino que también bloquearon el apoyo que Carla pudo haber recibido. Personas que estaban dispuestas a estar presentes, a acompañarla, nunca supieron que se las necesitaba. Cuando le conté a Irene sobre esta conversación, su reacción fue brutal. Esa amiga es una entrometida. No es asunto de nadie. La gente debería dejar de hablar de mis decisiones. Le señalé que el chisme era consecuencia directa de contar versiones distintas a cada persona. Que ella misma lo había provocado. Todo el mundo miente de vez en cuando. Respondió. Tú solo quieres que me sienta culpable. Me estás exigiendo ser perfecta. Respiré profundo. Y le pregunté una última cosa. ¿Alguna vez has pensado en disculparte con Carla? Su respuesta me dejó frío. No tengo por qué disculparme. Hice lo que creí correcto. Carla debe entender que en la vida a veces hay que compartir el centro de atención. Y ahí, supe con certeza lo que ya venía sintiendo, Irene no está lista para hacerse cargo. Carla, mientras tanto, sigue callada. No menciona la graduación. No le pide a su mamá que le lea cuentos antes de dormir. Se apega más a mí. Se ha hecho más silenciosa con ella. No creo que entienda del todo lo que ocurrió. Pero sí ha comprendido algo muy claro: ese día, su mamá no estuvo. Y no por accidente. Por elección. Últimamente, he empezado a quedarme más tiempo en la oficina. No por exceso de trabajo, sino porque me resulta más fácil enfrentar el silencio del escritorio que escuchar a Irene justificar, una vez más, lo que ya no tiene excusa. Carla ha comenzado a notar el ambiente tenso. Me ha preguntado, con esa dulzura que te quiebra, si mamá y papá están enojados. He tratado de tranquilizarla, de mantenerla calma, de disfrazar con sonrisas lo que cada vez cuesta más ocultar: nuestra casa se está desmoronando. Irene, mientras tanto, ha decidido seguir adelante como si nada. Volvió a sus llamadas constantes con Manuela, a planear cada detalle del futuro bebé, a sumergirse en esa dinámica de dependencia sin cuestionarla ni un segundo. Hace semanas que no menciona la graduación de Carla. Es como si lo hubiera borrado de su memoria. Pero yo no puedo olvidar. Y parece que Carla tampoco puede. El punto sin retorno llegó hace 3 semanas. Era el día de la orientación para primer grado. Nada tan formal como una graduación, claro. Solo una reunión para conocer a la maestra y ver el aula. Pero para Carla, era enorme. Estaba emocionada, había escogido con cuidado su vestidito favorito y me pidió más de una vez que ambos fuéramos. Irene había dicho que sí. Hasta que Manuela llamó la noche anterior diciendo que tenía cólicos y se sentía preocupada. En segundos, Irene se puso en modo pánico, llamó al médico, buscó síntomas en internet, empezó a empacar una bolsa para ir a quedarse con ella. Le recordé la orientación. Mañana es importante para Carla, le dije. Lo prometiste. Su respuesta fue la misma de siempre, una repetición sin alma. La salud de Manuela es más importante que una reunión escolar sin importancia. Puedes encargarte tú. Fue entonces cuando la miré y dije lo que ya había dicho antes. Esto es exactamente lo que pasó con la graduación. Ella lo negó, alegando que esta vez era distinto. Que podría ser una emergencia. Que no se podía comparar. Llamé yo mismo a Manuela. Quería saber cómo estaba, si realmente necesitaba ayuda. Me dijo que los cólicos eran normales, que el médico la había tranquilizado. Que planeaba dormir y descansar. Le conté esto a Irene. Me miró y dijo que Manuela solo estaba minimizando lo que sentía, que necesitaba apoyo aunque no lo pidiera. Y mientras discutíamos, Carla bajó y escuchó parte de la conversación. Vio a su madre con la maleta lista, y le preguntó: ¿Te vas, mamá? Irene le explicó que la tía Manuela necesitaba ayuda. Carla solo asintió con calma y preguntó si yo seguiría yendo con ella. Fue ahí donde sentí el nudo en la garganta. Porque Carla ya no esperaba que su madre apareciera. A sus 6 años, había aprendido a no contar con ella para no dolerse. Le dije a Irene, con la voz tensa pero firme: tienes una decisión que tomar ahora mismo. Puedes acompañar a Carla como prometiste, o puedes ir con Manuela.
Pero si eliges irte otra vez, debes entender que estás rompiendo algo que no sé si podremos reparar. Ella dijo que yo estaba siendo cruel por hacerla elegir. Que un esposo que realmente la amara apoyaría su vínculo con su hermana. Se fue. Y yo llevé sola a Carla a su orientación. Una vez más, tuve que inventar excusas. Decir que mamá estaba ocupada, que no podía venir. Carla conoció a su maestra, se entusiasmó al ver su aula, habló de sus nuevos útiles. Pero ya no preguntó por su madre. Había dejado de esperarla. Cuando Irene volvió al día siguiente, mencionó de pasada que Manuela estaba bien. Los cólicos habían desaparecido. Preguntó cómo había ido todo con Carla, sin levantar la vista del teléfono. Estaba ya mandando mensajes sobre la decoración del cuarto del bebé. Carla intentó contarle sobre su maestra. Irene le respondió sin dejar de mirar la pantalla. Frases vacías, ausentes, automáticas. Esa noche, la enfrenté. Le pedí que fuéramos a terapia. Que necesitábamos ayuda. Le dije que esto ya no era una simple discusión de pareja, nuestra hija estaba siendo arrastrada por un conflicto que no había elegido. Ella se rió. Dijo que era un gasto innecesario, que yo estaba haciendo una tormenta por dinámicas familiares normales. Que una vez que Manuela tuviera al bebé, todo se calmaría. ¿Y si no se calma? Le pregunté. ¿Qué pasa cuando el bebé nazca y necesite aún más ayuda? Ella encogió los hombros. Lo resolveremos. Pero Manuela siempre va a ser importante para mí. Y tú tienes que aceptarlo. ¿Y Carla? ¿No debería ser más importante que Manuela? Me miró como si yo estuviera pidiéndole que eligiera entre respirar o no. Estás tratando de hacerme escoger entre mi hija y mi hermana. Y eso es injusto. Pero esa elección ya estaba hecha. Y no era yo quien la pedía. Era la vida misma. Consulté con un abogado días después. Le conté todo, las ausencias, las excusas, las prioridades erradas. Me dijo que este tipo de patrones podían ser relevantes en el proceso de custodia, especialmente si afectaban el bienestar emocional de Carla. Así que empecé a registrar todo. Día por día. En apenas 2 semanas, la lista creció demasiado. Irene se perdió una práctica de fútbol porque Manuela quería compañía para ir de compras. Canceló 3 noches de cuentos porque Manuela necesitaba ayuda con decisiones de decoración. Canceló una visita al zoológico con Carla porque Manuela recibió regalos y había que organizarlos. Nada, en apariencia, era grave por sí solo. Pero en conjunto, contaban una historia dolorosa. Carla estaba pasando a segundo plano en la vida de su propia madre. Y lo peor. Irene no lo veía. O peor aún, lo veía y no le parecía tan grave. ¿Quieres que ahora compile las 5 partes reescritas en un documento unificado, con título, capítulos y estructura narrativa? También puedo ayudarte a convertirlo en una historia literaria completa o formato de guión si quieres llevarlo más lejos. Presenté la solicitud de divorcio la semana pasada. Cuando Irene recibió los papeles, me llamó al trabajo fuera de sí, gritando por teléfono que Carla me odiaría algún día por destruir nuestra familia. Esa noche, irrumpió en la casa con los ojos encendidos de rabia, exigiendo saber por qué no intenté arreglar las cosas antes de tomar una decisión tan definitiva. Le recordé cada intento, le había pedido ir a terapia. Se negó. Le rogué que pusiera a Carla en primer lugar. Se negó. Le señalé cómo nuestro matrimonio se estaba resquebrajando. No quiso verlo. Pero para ella, esto era una reacción desproporcionada. Todos los matrimonios tienen altibajos, dijo. Estás huyendo demasiado rápido. Le enumeré, una por una, las veces en que había elegido a su hermana antes que a su hija. Su única respuesta fue acusarme de ser mezquino, de llevar una lista como un contador vengativo. Y, sin embargo, esa fue la conversación más sincera que tuvimos en mucho tiempo. Irene, por primera vez, admitió que sabía que Manuela dependía de ella más de lo que debería. Pero no podía dejarla sola. Ella me necesita, dijo. Siempre ha contado conmigo. No sé cómo soltar eso. Le pregunté si entendía que Carla también la necesitaba. Carla te tiene a ti. Estará bien. Pero Manuela solo me tiene a mí. Le señalé que Manuela tiene un esposo. Él no la entiende como yo.
No sabe lo que ella necesita emocionalmente. Yo sí. Para Irene, Manuela era frágil, una porcelana que debía proteger. Carla, en cambio, era fuerte. Tan fuerte, que podía soportar ser desplazada. Y tenía razón, en parte. Carla se ha vuelto muy independiente, pero no gracias a su madre. Por culpa de su madre. Irene me preguntó si aún había forma de detener el divorcio. Dijo que, si era necesario, empezaría a poner límites con su hermana. Le dije que ya era tarde para promesas. Que su comportamiento ya había mostrado quién era y qué prioridades tenía. Carla merece una madre que la elija. Y como tú no puedes hacerlo, estará mejor con un solo padre que sí lo hará. Los trámites del divorcio siguieron adelante. Irene prometía cambios. Prometía lo que ya había tenido 1000 oportunidades de demostrar. Pero yo ya no creía en promesas. Carla, sorprendentemente, tomó la noticia con calma. Cuando le expliqué que su madre y yo ya no viviríamos juntos, y que ambos la queríamos mucho, solo preguntó si seguiría viendo a mamá. Le dije que sí. Asintió con alivio. ¿Mamá va a vivir en la casa de la tía Manuela todo el tiempo?, preguntó. Le dije que probablemente sí. Solo asintió, sin más. Como si ya lo supiera. Hoy, la relación de Irene con Manuela no ha cambiado. Manuela está en el último tramo del embarazo, y Irene ya está organizando cómo tomará días libres para quedarse con ella después del parto. Planea pasar varias noches por semana allá. Como siempre. Y, en cierto modo, me siento aliviado. Aliviado de que esto esté pasando ahora, antes de que Carla crezca más. Antes de que la decepción se le clave más hondo. Con Irene, estaba aprendiendo que su voz no tenía peso, que sus logros no eran lo bastante grandes, que el amor era algo que se repartía, y a ella siempre le tocaba menos. Ahora, la casa está tranquila. Hay más espacio para respirar, para reír. Carla y yo compartimos más momentos. Ha vuelto a pedir cuentos antes de dormir, a hablar de su día en la escuela. Poco a poco, está recuperando esa parte de sí que su madre ignoró durante tanto tiempo. Irene todavía no entiende por qué hice lo que hice. Cree que actué por venganza, no por protección. Pero yo sé la verdad. Y lo único que importa ahora es que tomé esta decisión por Carla. Y volvería a hacerlo. El tiempo pasa volando cuando te conviertes, de repente, en padre a casi tiempo completo. La semana pasada fue la ceremonia de fin de primer grado de Carla. Laura, su abuela, voló para estar presente. Irene, en cambio, no asistió. Y esta vez, no supe, ni me importó, qué excusa tuvo. Mucho ha cambiado desde que finalizó el divorcio. Pedí la custodia mayoritaria de Carla, algo que Irene también deseaba para sí. Pero Laura declaró a mi favor, diciendo que ya no podía justificar el comportamiento de su hija. Y lo inesperado vino de Manuela, cuando supo que nos estábamos separando, testificó también en mi defensa. Hasta entonces, Manuela creía que todo estaba bien entre Irene y yo. Irene le había contado que la situación no era tan grave, que perderse la graduación no había sido un gran problema. Para Manuela, descubrir la verdad fue una traición. Y aún así, Irene siguió intentando mantenerse cerca de ella y de su futuro sobrino. Irónicamente, Manuela acabó pidiéndole algo que Irene jamás esperó: distancia. Resultó que el esposo de Manuela también estaba contemplando el divorcio, precisamente por la presencia constante de Irene en su hogar. Manuela, para salvar su matrimonio, empezó terapia de pareja, y parte del acuerdo fue limitar el contacto con su hermana. Reducir visitas, llamadas, mensajes. Y cuando Irene dejó de pasar cada minuto libre en casa de Manuela, también comenzó a posponer sus fines de semana con Carla. Al principio llegaba tarde los sábados. Luego empezaba a devolverla antes de tiempo los domingos. Hasta que hubo fines de semana en los que simplemente no vino. Primero fueron excusas. Luego, silencio. Y Carla dejó de preguntar por ella. La corte había establecido que los fines de semana eran de Irene. También algunas vacaciones escolares. Pero tras un par de recogidas traumáticas, en las que Carla lloraba desconsolada, Irene renunció a venir. No sé si fue un acto de resignación o de liberación. No sé si lo hizo por no enfrentar más rechazo o porque, al fin, comprendió algo. Mi terapeuta me dijo una frase que no puedo sacar de la cabeza.
Irene no priorizaba a su hermana. Se priorizaba a sí misma. A su rol. A su necesidad de sentirse indispensable. Y eso eclipsaba todo lo demás. Tal vez sea cierto. Laura sigue viniendo de vez en cuando. Quiere ver a su nieta y también al bebé de Manuela. Nos llevamos con cordialidad. Incluso Carla y yo hemos visitado a Manuela. No tengo rencor hacia ella ni hacia su hijo. Carla no tiene que cargar con las fracturas de los adultos. Lo que ocurrió entre Irene y yo fue una cadena de lecciones. Algunas fueron pequeñas. Otras, devastadoras. Pero todas terminaron diciéndole a nuestra hija, no eres lo primero. Y eso, no es algo que un niño deba aprender tan temprano.